Es increíble como un domingo, por ejemplo, me puedo despertar a las 7 de la mañana como si nada. Y luego, un día que trabajo, a las 9 estoy luchando por mi vida. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast con el que desahogas tus pensamientos intrusivos sobre asesinar a alguien y así no tener que ir a la cárcel. Pensamientos intrusivos sobre asesinar a alguien. Yayo, ¿estás bien? ¿Tienes algo que compartir con nosotros? Ah, no. Ahora soy yo el único, ¿no? Ahora me vas a decir que tú no piensas en prender un pequeñito incendio al despacho de tu jefa cada vez que te deniega, yo qué sé, pues un día libre, por ejemplo. A ver, pero pequeñito ese incendio. Pequeñito, sí. O yo qué sé, pues cuando se te cuela de repente sutilmente una señora de 80 años en la charcutería, cuando lleva 20 años jubilada y no tiene absolutamente nada que hacer con su día. Bueno, igual un poquito de asesinato sí que cometí así. Un poquito. O cuando, yo qué sé, pues tú vas andando muy rápido por la calle y de repente pues vas con alguien, o sea, se te cuela delante alguien que va muy despacio. Bueno, eso no me pasa porque la que camino despacio soy yo en realidad. Exacto, lo has entendido. Qué maleducado eres. De verdad. Deberías de sentir la amenaza cayendo sobre ti. Genial. Bueno, muy buenas. Vamos a empezar ya con este capitulito, ¿no? En definitiva, ¿no quieres decirle nada a nuestra audiencia? Sí, que nos comenten. Que nos sigan en Spotify. Nos digan cosas. Nos digan cositas, nos digan que les ha parecido el caso, que nos critiquen. Que nos critiquen. Que nos digan cosas que mejorar. Y que nos critiquen incluso, también pueden hacer. Ya, sí, mucho. Bueno. ¿Os equivocasteis en esto? Si acaban algún día. A ver, nos lo merecemos. Sí. Porque sí que nos confundimos mucho. Por eso. Bueno, empiezo yo, porque me toca empezar a mí. Eso también es así. Para mi desgracia. Y es una recomendación de Daniel Montes y su hermana, entiendo yo, que en Spotify. ¿Vale? Porque es la única red que yo controlo, el resto las controlas tú, es decir, no las miras nunca. Bueno, pues vamos allá con mi caso de hoy, porque es un poco distinto de lo que solemos contar aquí, gracias a Daniel Montes y a su hermana. No tanto por el caso en sí, sino por cómo se consiguió encontrar al culpable. Ay. Piano. ¿Alguien hizo las cosas bien? Alguien hizo las cosas bien. ¿Vale? Y contra todo pronóstico, en este caso no ocurrió en Disparos Unidos, esto se sale de lo normal, sino en Canadá. Y mira que sí que es verdad que es un país súper tranquilo, pero bueno, yo qué sé, pues no se puede tener un buen día todos los días, ¿qué te digo, no? Ya. Mi protagonista de hoy se llama Menath Zaman. Seguro que lo estoy pronunciando fatal, pero me da tan igual. Y nació en 1995 en Ontario, que, bueno, pues un territorio Robin Sparkles. Mi pequeña perfecta de cómo conocí a vuestra madre. La odio. La amo con todo mi corazón. Me cae fatal. Me cae tan bien. Es que tan bien, era mi personaje favorito. Por encima de Barney. Wow. Bueno, Ya. en fin. Que Ontario, para quien no lo sepa, porque yo que sé, siempre hay alguien que se dio un pequeño golpe en la cabeza, es un estado de Canadá aleatorio en donde, por ejemplo, está la ciudad de Toronto, en la cual, pues, sí que es verdad que hay una torre como muy alta desde la que se ve Toronto entero. Malísimo. Pues es que me encanta esa broma. Es que me encanta tanto. El Festival del Humor. Bueno, pues más concretamente, Menath nació en Markham, que es como un pueblito, ¿no? Que hay cerca de Toronto, precisamente. Vale, pues Menath era de ascendencia bangladesí. De repente, ¿no? Porque sus padres, Moniruz Begum y Momotaz Begum, eran pues de Bangladesh, ¿no? Y en algún momento de sus vidas tuvieron que emigrar a Canadá para buscar una mejor vida. Vale. Y sí, si te lo estás preguntando, por supuestísimo tuve que buscar en Google cuál era el gentilicio de Bangladesh para poder decir bangladesí. Ya. Que si no, ¿de qué? Ya, voy a saber yo. No sabía que se decía así. Yo tampoco lo sabía. Pero Gemini sí que lo sabía. Entonces, bueno, pues Gemini pues lo es todo para mí. Perfecto.
Y bueno, ya os digo que la historia de Menaz, así en general, es un sinsentido absoluto, un poco como la vida de Coral, sobre todo en un punto concreto con el que vais a flipar muchísimo. Esta historia lo va a ser todo para vosotros. Vale. De momento os digo que Menaz era un poco pues, el responsable y el inteligente de su familia, en el sentido de que sacaba como notadas de pequeño y le encantaba como estudiar, ¿no? Y tal. Entonces, pues su familia tenía unas expectativas muy altas para su futuro, como que iba a ser una superestrella como Aitana, ¿no? Además, cuadraba que Menaz tenía una hermana mayor que se llamaba Malesa, que la verdad pues como que era un poco desastre, así en general, era la oveja negra de la familia. Vale. O sea, a nivel estudios, quiero decir al menos, ¿no? Como que se le daba muy mal estudiar y muy bien tocarse el coño. Entonces, pues eso hacía que Menaz aún destacara más como por comparación. Pobre. Pobriña. Sí. Vale, pues cuando llegó a la adolescencia, Menaz como que siguió por el camino del éxito académico y cuando terminó el instituto se matriculó en la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad de York, que no de Nueva York, de York. Que no de jamón York. Efectivamente. Solo York. Viejo York, ¿no? Y esto ocurrió en el 2015 concretamente. Pues sus padres estaban súper orgullosos de él, porque claro, era el primero de la familia que estudiaba una carrera. Y encima, pues yo qué sé, ¿no? Pues es una ingeniería que suena como... ¿Sabes? Como que suena muy espectacular de cara a unos padres. ¿Ya me entiendes? Vale. Yo estudio Derecho, Medicina, una ingeniería. Hay como según qué carreras que a los padres se les llena, ¿sabes? Sí. Como el pecho. Sí, eso es verdad. Claro. Sí. Rollo, tú estudias, yo qué sé, para ser tanatopractor y no opinan igual. ¿Sabes? A pesar de que igual encuentra antes un trabajo, un tanatopractor. Pero... yo qué sé, pues cositas de la vida. Así que nada, Menaz empezó su vida de universitario promedio y cogía pues todos los días el autobús para ir hasta la Universidad de York, que estaba pues en Toronto. Así que en realidad no le quedaba como muy lejos, porque su pueblo no era en Toronto, pero estaba tipo al lado, había cercanías, ¿sabes? Vale. Pero por desgracia, todo el éxito académico que Menaz había tenido a lo largo de su historia, digamos, se vino abajo cuando llegó su momento universitario. Ay, no, ¿por qué? Sí, ya verás. Porque la universidad como que genuinamente se le dio fatal. Oh. Se le hizo bola. Yo creo que estaba acostumbrado a tocarse el coño porque eres muy inteligente y a medida que llegas a la universidad no te puedes tocar tanto el coño. Claro, tienes que estudiar un poquito más. Claro. Y a nada que te exigen esfuerzo, pues él no lo necesitó nunca en su vida, ¿sabes? Le pasa a mucha gente. Sí. Es decir, que yo vi muchos casos desde siempre de compañeros, no me pasaba, que estaban en clase y como que se enteraban de todo. Eran gente que prestaba muchísima atención. Entonces llegaban a su casa, se leían un par de veces el tema, se lo sabían perfecto. Pero luego pasaban los años y claro, cada vez necesitabas... Claro. Dedicarle más tiempo, más estar encima y ahí se les hacía bola. Sí, porque estabas acostumbrado a toda tu vida no hacer literalmente nada, porque no lo necesitabas. Y en cuanto necesitaste nada, un mínimo, ya se te hacía bola. Claro, a mí no me pasaba porque no me enteraba de nada, literalmente. No te pasaba. Era como si no estuviese allí. Es increíble. Yo ya directamente ni iba, porque yo decía, ¿para qué voy? Si no me entero de nada. Digo en clases de primaria. Yo también. La Bueno, de ESO. primaria no, pero de back, yo llego a un punto en el que ya ni iba. Decía, ¿para qué? Si no me entero de nada. Pero yo que sé, en la iba a los ESO. exámenes y aprobaba, que era lo importante. Pero yo te lo juro que cómo no estar allí. Literalmente. De hecho, Menaz como que también se le hizo bola este momento y suspendió tantas asignaturas en su primer año que la universidad directamente como que lo echó, ¿no? Como alumno. Dijeron, en plan, mira, no podemos tener a gente así de ridícula, ¿no? Como comprenderás en nuestra universidad porque nos da mala prensa. Ay. Y lo largaron. Pobre. Pobriño, tanto como para echarlo. Se pasaron. Dale una Déjale segunda que oportunidad. remonte, claro. Claro, exactamente. Y esto no habría sido un problema en sí, porque bueno, yo qué sé, tienes derecho a fallar en algo en tu vida, si no fuera porque Menaz decidió pues no decirle absolutamente nada a su familia sobre que había suspendido todo y lo habían echado de la universidad. A ver, ¿quién no falsificó sus notas en la ESO? Pero a mí me parece ya
Demasiado. Es que te eso. echaron. Claro. ¿Y por qué en tantos casos oculta a la gente cuando le echan de la universidad, cuando le echan del trabajo? Sí. Pues mira, de frente, yo lo siento mucho. Es que como, bueno, no sé, es que ¿qué te digo? No tienes 13, 14, 15 años. Claro. Asume la realidad. Y no solo eso, sino que Mena, desde que lo echaron en su primer año, siguió cogiendo autobuses para ir supuestamente a la universidad todos los días de la semana, Les fingiendo encanta. que nada había pasado. Claro, es que es un modus operandi Vais a todo el flipar rato. tanto con esta historia. Es que no sois conscientes Ay, Dios. del escándalo de historia que se viene. Y bueno, cuando llegaba a casa le decía a todo el mundo, pues me pasó tal cosa en la universidad, no sé qué, saqué notazas en este cuatrimestre, bla, bla, bla. O sea, él estaba como todo el rato inventando, ¿sabes? Sí, Es que a lo mejor llegaba un punto en el que se lo creía. yo siento que sí. Así que nada, a medida que fueron pasando los años, Menaz como que se empezó a agobiar con el tema porque, claro, la carrera duraba 4 años, no duraba más. 4 años inventando. Claro. Te daba mucho. Y con la tontería los años iban pasando, ¿no? Y él seguía teniendo que contarle a su familia la verdad. Así que ya digo, este tema como que se le hizo un poco bola a Menaz y empezó a pensar estrategias para contarle la verdad a sus padres sin que lo juzgaran demasiado. Vale, bien, es un paso. Y si os preguntáis qué hacía Menaz cada vez que cogía un autobús, pues claro, hacia ningún sitio, ¿no? Porque fingiendo que se iba a la Universidad de York, pues sois las personas más inteligentes de la faz de la Tierra, porque precisamente esa pregunta es la más importante de esta historia. Porque Menaz, en vez de irse a la universidad, se iba o sea, como que la mitad de la mañana se iba al gimnasio. Bueno, vale. Y la otra mitad se iba a un centro comercial que había en Toronto y se sentaba allí como en unas mesas a jugar a videojuegos desde su ordenador portátil. A ver, lo tenía muy bien montado. Sí, porque además es como que ese centro comercial tenía muy buena conexión a internet, era como conocido dentro del mundo gamer por la velocidad de internet que tenían allí, no sé qué, en el wifi. Entonces, bueno, como que se iba para allí. He aprovechado bien el tiempo. Te vas al gimnasio, te cuidas y luego juegas unos jueguitos. Sí, exactamente. Y tampoco te comen oreja en casa con, buah, juegas demasiado, no sé qué. Porque como tú estás en la universidad. Internet gratis. ¿Qué podía salir mal? Todo estaba saliendo a pedir de Milhouse, ¿no? Porque Menaz, cuando salía de casa, siempre se llevaba ese ordenador portátil consigo, ¿no? Como para poder jugar precisamente a videojuegos. Bueno, más concretamente a un videojuego específico que se llamaba Perfect World, que es como un RPG, así como con estética oriental, ¿no? Vale. Y la cosa es que no es un juego individual, por así decirlo. A ver, supongo, es que no jugué nunca este juego, pero por lo que estuve investigando, hombre, tú puedes jugar a título individual, como a la campaña, no sé qué, pero realmente es un juego online con el que jugar con amigos tipo el Fortnite. Vale, sí. Pues Menaz llegó a estar tan viciado a este juego que empezó a participar como en un grupo de Discord que se llamaba Perfect World Void. Wow. Y que estaba dedicado precisamente a este juego. Que bueno, para quien no lo sepa, Discord es como un programa para chatear, tipo como si fuera el WhatsApp, solo que puedes crear servidores públicos sobre temas concretos, ¿no? Para que la gente entre pues, en ese servidor y hable sobre ese tema, tipo, pues yo qué sé, sobre un juego, ¿no? En este caso. Y asociar ese servidor además a un juego, para que puedas chatear en directo con la gente mientras estás jugando. Vale. Entonces tú te metes en Discord y estás jugando a este Perfect World y toda la gente que esté jugando a ese juego puede chatear contigo. Porque te ven ahí online, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí. Entonces es como muy fácil hablar con gente random que no conoces de nada porque están jugando al mismo videojuego que tú. Y fue en ese servidor llamado Perfect World Void donde Menaz se pasaba horas y horas al día hablando con gente random sobre movidas de ese juego, de Perfect World. Y en principio, oye, pues como que aquí no ves ningún tipo de problema más allá del hecho de que seguía sin decirle nada a su familia, ¿no? De que le habían echado de la universidad. Más allá de eso... Claro, pero la historia se fue volviendo poco a poco como más turbia. Miedo. Porque a medida que fue pasando el tiempo, los mensajes que Menaz ponía en ese servidor de Discord dejaron de estar centrados en el juego Perfect World y pasaron a estar relacionados con lo preocupado que estaba Menaz con que su familia descubriera la verdad sobre su vida universitaria inexistente. Bueno, eso tampoco es malo. Quiero decir, por lo menos estaba preocupado. Sí, él estaba preocupadito, eso es verdad. Sobre todo
este cambio de los mensajes se hizo más evidente cuando ya habían pasado 3 años, claro, desde que lo habían echado de la universidad. Claro. Bueno, desde que había empezado la carrera, ¿no? Claro. Y 2 años desde que lo echaron, porque lo echaron después de primero. Uf. O sea, cuando empezó el que sería su último año de carrera. A ver, porque se acerca al Claro. final, yo lo Uf. entiendo. Efectivamente. Y eso estamos hablando del año 2019 concretamente, o sea, hace nada. Es reciente tu Sí. caso. A todo esto no os lo dije, pero Menath vivía como en casa de sus padres, con sus padres, obviamente, que tenían 59 y 50 años en este momento, y a mayores con Malesa, que es su hermana, que tenía 21 años, y con su abuela, que se llamaba Firoza y tenía 70 años, Vale. que era como o sea, entiendo que la abuela materna, porque si no significaría que tuvo al padre de Menath con 11 años. Entonces yo entiendo que esta abuela era la abuela materna, Vale. pero no vi confirmación en ningún sitio. Ya. O sea que igual... A yo ver, no sé, no pongo la mano en el fuego. sí, entiendo que tampoco es un dato súper relevante. No lo es, en absoluto. Vale, pues todos los amigos de Menath estaban en principio dentrísimo del juego de Perfect World, ¿no? Y eran súper amigos de Menath porque como que era una persona muy tranquilita y no se metía con nadie y tal, y era como divertido a la hora de hablar del juego, en plan, yo qué sé, esta espada que tocha es, no sé Sí, qué que tal. tenían el juego en común Sí, exacto. y todo estaba bien. Pero de repente, como os dije antes, sus mensajes en Discord empezaron a cambiar. Por ejemplo, empezó a poner mensajes racistas sobre muchos colectivos en general. Tipo, le daba un poco igual la etnia, ¿no? A la que estuviera discriminando. El caso era poner un comentario demostrando que era un chismoso de mierda, ¿no? Es como si buscara como provocar a alguien, ¿sabes? Es como que no tenía mucho sentido, porque, jolín, él era una persona racializada, precisamente. Entonces tampoco tenía mucho sentido, pero yo qué sé. Y no solo empezó a poner mensajes turbios racistas, sino que también había comentarios con ideas suicidas. Y encima llamándote Menath. ¡Guau! No lo vi venir. No lo vi venir en absoluto. Es como que me golpeó la broma en la cara. Bueno, en fin. Ya digo, como que a mayores empezó a poner comentarios con ideas suicidas. Como que ya no le merecía la pena vivir. Ay, O que era mejor marcharse de este mundo para siempre, porque así no tendría que decirle a sus padres la verdad. Bueno, cosas así. Y claro, la gente se rayaba y le preguntaban qué tal estaba, ¿no? Por si podían ayudarle y tal. Pero en verdad nadie lo tomaba muy en serio, porque pensaban que estaba, bueno, como intentando llamar la atención, ¿no? O que le gustaba hacer bromas macabras. va a ver. Así que dejaron la cosa pasar. Bueno, ese tipo de cosas que yo nunca entenderé. En plan, hoy sí, que a esta persona le gusta... Qué bromista es. Claro. Qué chistoso. Qué bromista, como insinuando que quiere asesinar a toda la población mundial, ¿no? En plan, a ver. Ay, ¿no viste lo del caso de un chico que hizo una broma con sus amigos de que iba a volar no sé qué avión, algo así? No lo vi, pero es una broma que yo podría hacer y entiendo que no pudo subirse al avión o algo así. Se lo tomaron súper en serio y como que fue a buscarlo todo el mundo. En plan, terrorista. Me podría pasar. Y el hombre estaba haciendo un chiste. Una bromita con mis tontorrona. coleguitas. Pero claro, yo entiendo que pues, es que hay casos como el que vais a ver hoy. Entonces, bueno, pues pasan cosas. En fin. Pero Genial. Menath siguió con ese tipo de comentarios sobre suicidio y tal. Y en julio de 2019 subió un poco como el nivel de los comentarios en Discord, ¿no? Pasando a decir que mejor pasaba de morirse él, pudiendo morir otra persona. Que dijo, A bueno, ver, estuve pensando lo mejor. ¿Y hasta qué punto? quiero morir ya. Sí, Cuando- puede morir otro por mí. Claro, se lo quiero comprar. En realidad, esa forma de verlo, ¿no? Desde su punto de vista. Y de esta forma empezó a comentar en Discord que estaba como planeando matar a su familia. Esta parte sí que ya no se la compramos nada. No. Y que si alguien tenía algún consejo sobre cómo hacerlo, como que sería bien recibido. Hombre, a ver. A ver, Menath, igual no fue tu mejor idea preguntar esto por un grupo, ¿no? Pregunto. Madre mía. Por un grupo de gente que no conoces de nada. ¿Sabes? Porque, oye, alguno te puede delatar como mínimo, ya solo sea por inteligencia, quiero decir, ¿no? Y claro, imagínate a sus amiguitos del Discord flipando, porque lo que era un chat para hablar de movidas así del juego este de Perfect World, de repente se había convertido en un chat en el que se bromeaba sobre matar a tu propia familia. Ya. Y bueno, quedaros con ese dato, ¿no? De que la gente del chat se quedó como rayada con el momento, me apetece matar a toda mi familia. Y pasemos directamente al 27 de julio del año 2019.
Vale. que es el día del drama. Ese día era justo el día anterior a la graduación de Menaz. Bueno, graduación que nunca iba a suceder, pero me refiero que oficialmente ese día se graduaban los de cuarto curso del grado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de York. Claro, y él también se graduaba para su familia. Efectivamente, y los padres de Menaz lo sabían, ¿no? Sabían que ese día era la graduación. Así que todo el rato como que le decían emocionados que estaban, o sea, oye, súper contentos, no sé qué, ¿no? De poder ver a su hijo convertirse oficialmente en ingeniero y tal. Madre mía. Y claro, tú imagínate, ¿no? Desde el punto de vista de Menaz, que estaba ya como agobiadísimo, porque se le acababa el tiempo literalmente. Tenía como 24 horas para contarle Claro. a sus padres que de ingeniero tiene lo que Coral de alta. Oye, O sea, algún día nada. acabará esa broma. Nunca. Ya, pero yo los entiendo a los padres y a él, que estés agobiado. Sí. Pero al final, claro, si encima su hermana tampoco estudiaba, como que supongo que pondrían todas sus expectativas en Todas. él y toda la ilusión. Todas. Y le recordaban, rollo, qué ingeniero más increíble vas a ser de mayor, no sé Ay. qué. Él es como que estaba presionado por eso Ya, también. que no todo es los estudios al final, No. pero entienda a sus padres. Yo qué sé. Pero tuvo un poquito de tiempo para decírselo, ¿eh? 4 También. añitos. Claro. A ver. No le pilló de sorpresa. Así que dijo, mira, mejor voy a matar a toda mi familia, porque claramente es un plan con muchísimo más sentido que contar la verdad. Ay, Dios ¿No? mío, de verdad. Así que ese 27 de julio de 2019, a las 3 de la tarde, Menaz comenzó su plan. Porque esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando. O sea, literalmente pensó eso. Primero fue a por su madre, a la que esperó como que a que estuviera distraída para golpearle con una palanca por la espalda. Y la madre cayó al momento al suelo y entonces Menaz cogió como un cuchillo de la cocina y le cortó el cuello de forma que la madre murió desangrada. O sea, tú mira qué barbaridad. Madre mía. Porque, jolín, era tu madre y tú en teoría no habías tenido pensamientos asesinos, no sé qué tal. Es fuerte. Sí, que no te había hecho nada. Es fuerte. Y después Menaz fue a por su abuela, a la que mató acuchillándola también. Y encima cuadraba que su abuela le tenía como un especial cariño a Menaz, porque era como, ¿sabes? Como su nieto más querido, no sé qué. Madre mía. Porque cuando los padres de Menaz trabajaban los dos, pues como que la abuela se quedaba cuidando de Menaz y de su hermana Malesa. Entonces había ejercido un poco como también de figura materna ella. Ya. Bueno, pues una vez que la madre y la abuela de Menaz estaban muertas, no quedaba nadie más en casa porque la hermana de Menaz estaba trabajando y el padre también se había ido a trabajar. Con lo cual solo estaban la madre y la abuela en casa en ese momento, ¿no? Vale. Por eso también él aprovechó esa circunstancia para matarla a ellas dos. Así que, ¿qué crees que se puso a hacer Menaz? Arrepentirse de sus actos, ¿no? No, esto no fue lo que ocurrió, Coral. Deberías Madre dejar mía. de intentar adivinar cosas cuando sabes que eres malísima. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo eres? Y lo que hizo Menaz, en verdad, fue jugar a Perfect World en el ordenador. Dios mío. Eso sí, antes de jugar a nada, quiso como dejar constancia en su grupo de amiguitos de Discord que acababa de matar a su madre. Y no solo eso, sino que adjuntó fotos del proceso. O sea, primero envió una foto de las escaleras de su casa como llenas de sangre. Y cuando la gente le empezó como a preguntar si estaba de coña, Menaz envió una foto de su propia madre asesinada, en donde se veía como claramente como le habían cortado el cuello con un cuchillo a su madre, ¿no? Y aún así, muchísima gente del grupo de Discord como que se lo tomó a coña. Hombre, normal. No pienses Sí. que sea cierto. Sí, o sea, como que pensaron que Menaz se lo estaba inventando todo, así que pasaron de su cara la mayoría. Yo pensaría que es mentira. Yo también lo pensaría, yo creo, ¿eh? Pero un pequeñito, tan pequeñito grupo de amigos de Menaz de Discord sí que se creyeron que en verdad estaba asesinando a su familia. De hecho, para ese momento, Menaz dijo en el chat que acababa de matar también a su abuela. Dios mío. Y adjuntó un selfie de él con un cuchillo ensangrentado. Todas estas fotos están en internet. No las voy a poner en ningún sitio. Pero aunque fuera una persona que pone fotos, Ya. que no lo soy, tampoco las pondría. Hombre, Por ya. motivos obvios. Ya. Así que ese pequeño grupo de amiguitos como que se movilizó para intentar avisar a la policía de lo que estaba ocurriendo. Pero claro, no conocían el nombre real de Menaz, ni su dirección de casa, ni absolutamente ningún tipo de dato real sobre él, porque solo tenían su usuario de Discord y de Perfect World. Pero ahí, imagínate, pues era Morenito29, ¿sabes? Ya, ya. Así que uno de los usuarios de Discord que formaba parte de ese grupo de gente que sí que hizo algo por parar los asesinatos,
decidió rastrear la dirección IP de Menath porque tenía como conocimiento sobre informática. Bien. Y este usuario en concreto se llamaba John. Es toda la información que sé de él. John. Y fue como un poco el que hizo de líder de ese grupo de gente guay que quería parar un asesinato, ¿no? Pero mientras John y sus amigos investigaban a Menath para encontrar en dónde vivía, Menath siguió adelante con su plan. Y la siguiente en llegar a casa fue su hermana Malesa. Y en cuanto entró por la puerta de casa, Menath le dio un golpe con un objeto contundente, no se sabe cuál, pero uno fue, tipo, imagínate, pues un pisapapeles, yo qué sé, ¿no? Yeah. En la cabeza y la tiró al suelo. Y después, con la puerta de casa aún abierta, le cortó la garganta con un cuchillo hasta que murió desangrada. Y avisó por el grupo de Discord otra vez que acababa de asesinar a su hermana. Y John y su grupo de amigos como que se pusieron aún más nerviosos porque, claro, veían que no estaban consiguiendo frenar los asesinatos a tiempo. Y Yeah. sabían que... Que estaba todo pasando en directo. Claro, y si avisaban a la policía no les creerían o, aunque les creyeran, iban a tardar demasiado tiempo en descubrir la dirección de Menath. Yeah. Porque al final, oye, tendrían que buscar la dirección IP ellos, que es como más protocolario, avisando a un juez, no sé qué tal, tardarían horas. Y no tenían horas, tenían minutos. Y ellos entonces serían mucho más rápidos. O sea, este grupito de gente, quiero decir. Vale, sí. Y mientras seguían buscando su dirección, Menath esperó a que su padre llegara a casa. Y esto ocurrió sobre las 12 de la noche. Madre mía. E hizo exactamente lo mismo que con el resto de su familia. Es decir, le golpeó primero en la cabeza y en cuanto entró por la puerta, le cortó el cuello con un cuchillo. Y por supuesto, después fue directo al grupo de Discord para avisar de que por fin había matado a toda su familia. Pero John y sus amigos no se dieron por vencido y no se vinieron abajo porque, aunque no consiguieron frenar todos los asesinatos de la familia de Menath, por lo menos dijeron, bueno, pues vamos a conseguir que Menath no escape y que lo puedan detener. Y lo primero que hicieron los del grupo de John fue meter las fotos en Google, todas las fotos que él había mandado, para ver si aparecían, por si todo era una broma macabra, ¿sabes? Como si la había descargado de Google Imágenes. Obviamente no era broma ninguna, entonces no encontraron las fotos en Google. Así que el siguiente movimiento fue intentar rastrear la dirección IP de Menath. Pero claro, eso nunca es sencillo, ¿no?, de hacer porque hay como veces que la ubicación que se obtiene rastreando la IP es inventada. Tipo como cuando inicias sesión en, yo qué sé, Gmail, desde tu móvil, en tu casa de Torrelavega, y te llega un correo diciéndote que alguien acaba de iniciar sesión en tu Gmail desde República Democrática del Congo, que eso seguro que os tiene pasado. Sí. Así que nada, haciendo esto salió una ubicación que no tenía ningún tipo de sentido, como si Menath estuviera usando una VPN o algo así como para ocultar su ubicación. Vale, que no cuadraba esta dirección. No cuadraba. Pero entonces al grupo de John se le ocurrió rastrear la cuenta de PayPal que Menath tenía como vinculada a su usuario del juego Perfect World, porque este juego tenía como compras internas, tipo comprar una espada especial o tal, ¿no? Entonces él tenía asociado vale, ya entiendo. su cuenta de PayPal. Claro, qué listos eran, ¿eh? Eran muy listos. como medio hackers. Un poco sí, sobre todo este chiquito John, porque sabía mucho de informática. A ver, yo entiendo que al final juegas a jueguitos y algo a lo mejor controlas. Sí, como sí, tú. sí. Sí, te lo compro. Y gracias a esto pudieron encontrar por fin la ubicación real de Menath con esta cuenta de PayPal. Y avisaron a la policía contándoles todo lo que había pasado y les dijeron, está en esta dirección y es esta persona en particular. Qué bien. Fueron muy listos. Y en ese momento Menath puso un último comentario en Discord. Está aquí la policía. Voy a suicidarme. Dios mío. Pero, gracias a Dios, no le dio tiempo porque la madrugada del 28 de julio de 2019, o sea, muy pocas horas después de que Menath asesinara a su padre, la policía apareció en la casa de Menath. O sea, fue tipo, imagínate, a las 12:30. Y a las 12 él había matado a su padre. Claro, sí, que ya estaban allí. Estaban ya allí. Y un dato curioso es que lo que el grupo de John hizo es absolutamente ilegal. Porque, claro, no puedes buscar la dirección de una persona ni rastrear su dirección IP. Quiero decir, va en contra de la protección de datos. Hombre, ya, pero... Pero les dio absolutamente igual las consecuencias legales que pudiesen tener con tal de ayudar. Porque no piensas en eso. No, lo pensaron, pero les dio igual. Sí que lo pensaron, porque, jolín, piensa que ellos iban a llamar a la policía luego y les iban a decir, esta persona vive en tal sitio y tiene este nombre. La policía, a pesar de detener a Menath, podría decirle, oye, esto que hicisteis es ilegal. Hombre, ya, pero... Podrían hacerlo. Sí, pero les dio bueno. igual.
Además, Yo lo entiendo. Sí, yo también. Yo también. A la policía y a los otros. Pero no, hubo gente que abandonó ese grupo por eso lo digo. Ya. O sea, esto que estoy diciendo no es como que me lo estoy inventando. No, es que hubo ya. gente que se fue del grupo porque no querían vincularse con este rastreo, vale. claro. Ya Porque, oye, entiendo. podían ir a la cárcel ellos, porque es un Bueno, delito muy por grave. Dios, ya. Yo también no lo haría, sinceramente. O sea, quiero decir, sí que rastrearía. Hombre. Me daría igual. Por En Dios. plan, Ay, jolín. no, es que a lo mejor me meto en problemas. Bueno, es que el problema a lo mejor es mayor Claro, si no haces nada. sí, jolín. Hasta me parece como un poco omisión de socorro, Claro, en el fondo. sí. Pero bueno, yo qué Sí, sé. un poco sí. Además, claro, cuando llamaron a la policía dijeron su nombre de usuario de Perfect World, pero no su nombre real exactamente, ¿no? Para como intentar disimular, aunque ellos sabían el nombre. Ya. Y bueno, cuando la policía llegó a la casa de Menaz, se encontraron los 4 cadáveres de los padres de Menaz, su abuela y de su hermana. Y Menaz fue arrestado, Arrastrado. Arrastrado a la cárcel. Efectivamente. Se arrastró un poquito él mismo. En ese mismo momento. Y fue llevado a juicio, obviamente, y en el juicio Menaz como que en ningún momento negó lo que había hecho. Bueno, en realidad ni siquiera el día que lo detuvieron. O sea, cuando la policía llegó a casa, como que Menaz ya les estaba esperando con la puerta abierta y dijo, sí, he asesinado a toda mi familia. Es que yo creo que se sentía orgulloso. Y como que ya decía, a ver, Sí, si está aquí pero la policía es obvio. Si lo estás poniendo, subiendo fotos, es que en parte Sí. algo quieres que se sepa que has sido tú. Un poco sí. Y bueno, en septiembre de 2020 fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de al menos 40 años. Bueno. Y durante el juicio, Menaz pidió perdón por lo que había hecho, pero lo que nunca llegó como a decir fue el motivo real por el que había asesinado a toda su familia. O sea, sí que reconoció que su familia estaba a punto de descubrir su mentira máxima, ¿no? Sobre que estaba estudiando ingeniería en vez de tocarse el coño, pues como en un centro comercial, ¿no? Pero tampoco reconoció que ese fue el motivo para matarlos. Simplemente dijo, este es el escenario, ¿no? En plan, me pasó esto. Pero no dijo, y por este motivo yo los maté. Ya. Pero vamos, que se deduce que fue un poco ese el motivo. Pero es bien triste matar a tu familia por no ser capaz de reconocer que eres un fraude. Claro, pero si tienes cero sentimientos, cero empatía, vas a pensar en tu beneficio propio. Sí. Y era más fácil matarlos y quitarse del problema tener la presión esa. Literal. Pero es heavy. Es heavy, claro que sí. Es horrible. Y nada, cuando quieras, te toca, que es un caso increíble. Es Que fuerte. tuvieran que un grupo de Discord descubrirlo, no sé qué, es fuerte. Sí, Que se y pusieran a viéndolo en investigar. directo. Horas les llevó descubrirlo, pero oye, lo consiguieron. Ya, qué horror. A ver, no creo que fuese delito si no participas de eso. Pero está bien hacerlo. A veces hay que puedes arriesgarse un avisar a la poquito. policía, pero yo entiendo que ya estás ahí metido. Vas a adelantar a lo mejor más tú intentando 100%. averiguar. Es que 100% vas a adelantar más tú. Claro. Y oye, tuvieron la precaución de no decir su nombre, solo la ubicación. En Ya. plan, están matando a alguien en este sitio. Sí. Entonces, bueno, yo qué sé. Bueno, pues vamos allá con mi historia, que es una historia súper complicada y súper rara. Yo la verdad no la conocía, pero bueno, allá vamos. Esta historia, cuanto más investigas, más complicado resulta entender cómo nadie vio venir lo que estaba pasando. Miedo. Porque es de esas historias donde hay un montón de preguntas y cosas que no se llegan a entender. Además, es súper reciente porque todo ocurrió en 2018. Ah, pues sí. Un año antes que el mío. Y es de estas historias que ya digo, no te ves venir porque ocurre en un sitio completamente normal. Una casa familiar, un barrio tranquilo, con personas que trabajan, estudian, hacen planes de futuro y saludan cada mañana a sus vecinos como cualquier otra familia del mundo. Porque siempre saludan. Siempre saludan. Sí. Y es que a veces el peligro no llega así ya de golpe, sino que va lentamente dentro de la rutina diaria, mientras fuera parece que está todo bien, y es lo que ocurre aquí, que ya vas a ver por qué cuento esto. Porque ya digo, es importante el dato de que todo parecía ir bien. Vale, a ver, siempre parece ir bien. Para este contexto, bueno, ya no siempre. Claro, por ejemplo, en tu historia veías Ya venir cositas, sí. que el tío estaba como en una mentira, pero aquí, bueno. Y vas a flipar porque este caso tampoco es de Estados Unidos.
Espera, el tuyo sí. No era Tuyo de no. Canadá. Eso, de Canadá. Pues eso, me sonaba, pero ya me lío con el anterior. Estamos grabando todo el mismo día. Ya. Socorro. Bueno, pues este caso es de la India, que vas a estar contento por mí, porque Muy traigo bien. un caso de un sitio extraño. Sí, pero- o sea, extraño de que nunca contamos muchos casos de la India. Pero no se desbloquea ningún país del No. Crimimundi porque ya se ha contado uno de la India. Sí, eso es verdad. Bueno, pues nos vamos a Burari. Y eso a mí me rompe un poco el corazón. Ya. Que Burari, para quien no lo sepa, o sea, yo O sea, todo el mundo. yo no sé, No sé Bueno, quién vale. sabe dónde está Burari. ya. A ver. Pues está al norte de Nueva Delhi. Y este no es un lugar turístico ni muy famoso. Por eso no lo conocemos. Obviamente. Es como un barrio donde la vida pues se repite un poco todo igual. Como el pueblo donde estás, Como el lluvias de barrio. baixo. Sí, exactamente. Eso es. Como que desde muy temprano, pues las calles empiezan a llenarse de ruido. Es como para que te imagines, es un poco esa imagen que tenemos de la India, Ya. ¿no? En plan, motos cruzando callejones estrechos, yendo a tope, Ya. el tráfico fatal, vendedores levantando las persianas, niños correteando hacia la escuela y ese olor constante a especias e incienso, que eso es súper típico, la Sí. verdad, las especias. Y allí todo el mundo conoce a todo el mundo. Los vecinos saben quién sale temprano a trabajar, quién discute demasiado con su pareja y quién llega tarde cada noche. Y las familias viven prácticamente unas encima de otras, en edificios estrechos de varias plantas. Y muchas veces, pues las generaciones enteras comparten la misma casa. Que estos datos son importantes para que entendamos el tipo de familia que había aquí. Porque en medio de todo esto estaba la familia Bhatia. Vale, importante, vamos a llamarla así, porque en realidad es como se conoce. Que esta era una familia bastante conocida, que también los llamaban los Chundawat, pero no sé si está bien o Chandawat, no lo sé. Yo no te lo puedo confirmar porque no hablo el idioma que se habla en la India. Ya, bueno, vamos a fingir que se pronuncia así. Y eran muy conocidos en la zona. Tenían bastantes negocios y entre ellos tenían como una tienda de alimentación y otro negocio relacionado con la madera. Trabajaban un montón y tenían muy buena reputación en el barrio. Los vecinos decían que era una familia amable, educada, religiosa y unida. Como que todo el mundo hablaba Maravillas. bien. Sí. De hecho, no había rumores raros sobre su casa, ni peleas, ni escándalos, ni comportamientos violentos. Eran como la familia de la tienda, la típica familia respetada del barrio. Y por eso nadie pudo imaginar nunca lo que estaba ocurriendo en su casa. Porque ya te adelanto que en esa casa pasaban cosas. Siento que te está comiendo mi árbol. Ya un poco sí. Como que te está invadiendo. Sí. Parece O que tú estamos estás en una invadiendo su selva. espacio. Puede ser. Sí, un poco selva es. Sí. Bueno, pues el caso. Vamos a la casa de esta familia. En esta casa vivían 11 personas. La abuela, Narayani Devi, que tenía 80 años. Sus hijos, las mujeres de sus hijos y varios nietos adolescentes y jóvenes ya un poco más mayores. Había varios niños estudiando, otros trabajando y algunos con muy buen futuro porque eran muy estudiosos. De hecho, una de las hijas, Priyanka, estaba a punto de casarse y la familia entera llevaba semanas organizando un poco toda esta boda, comprando cosas y preparando todo. De hecho, habían hecho recientemente fiestas familiares muy grandes, bailando y pasándoselo bien. Vale, pues otro dato importante de aquí es que el padre de la familia, Bhopal Singh, había muerto de causas naturales poco antes. Él para la familia era una figura importantísima dentro de la casa, o sea, era el patriarca, el hombre que tomaba las decisiones importantes y que mantenía unida a toda la familia. Y la muerte de esta persona, del padre de la familia, dejó un vacío enorme para todos. Y esto es un dato súper relevante. Y ahora nos vamos a centrar en otra familia, pues ya digo, eran 11, eran bastantes, para Muchos. ponernos en contexto de quiénes eran. Son 10 personas más de las que yo desearía. Ya. Bueno, el caso. Vamos a centrarnos en Lalit Bhatia, uno de los hijos de la familia. La gente que lo conocía decía que era tranquilo, educado y bastante reservado, pero no transmitía miedo ni parecía alguien agresivo. Él trabajaba en el negocio familiar y llevaba una vida pues bastante estable, tenía amigos, era muy querido,
Pero ¿qué pasa? Que años antes le habían ocurrido varias cosas que terminaron cambiándolo mucho. Una de ellas era, evidentemente, la muerte de su padre. Pero también él había sufrido un accidente de moto bastante serio donde se golpeó la cabeza. Y después ocurrió algo todavía peor. Alguien había provocado un incendio en el taller donde trabajaba. Ay, Dios, pero esta persona es súper desgraciada. Sí. Y Lalit había quedado atrapado dentro de ese incendio. El caso es que sobrevivió de milagro. Bueno. Pero después de esto pasó algo que yo flipé con esto. Sufrió consecuencias y las consecuencias eran quedarse sin voz. O sea, se quedó sin voz y había tenido un accidente de moto con consecuencias también como, ¿qué dijiste? Cognitivas o no sé qué. No, se golpeó la cabeza. Y ya, pero Sí. no le pasó nada. Se golpeó la cabeza. Pero no le quedaron secuelas, no se sabe. No se sabe. Se sabe que se golpeó la cabeza y que tuvo un accidente grave. Vale. Pero, jolín, le pasaron muchas cosas. Sí, a ver, un accidente en moto tampoco me parece... Ya, hombre, y te moría el padre Sí. y te encierran en un... O sea, te quedas Sí, a encerrado ver, en un incendio. A Cosas ver, malas, es verdad, sí. eres una persona muy desgraciada, Sí, bueno, es verdad. Pero lo raro de todo esto es que en el incendio se quedase sin voz, que no me dijiste nada de eso. Por el humo, entiendo yo. No lo sé. El caso es que fue al médico y el médico no entendía por qué estaba sin voz. Ya. Como que era una consecuencia rara de un incendio. A ver, se me ocurren otras consecuencias, sí que es verdad. ¿Cómo? ¿Cuáles? No sé, joder, pues imagínate morirte. Bueno, ya, obviamente, pero es un dato importante porque durante mucho tiempo apenas podía hablar. Y lo más extraño es que, ya digo, el médico no encontraba una explicación física Ya. clara para lo que le ocurría. Y la familia estaba súper preocupada. Y esto hizo que Lalit se volviese más introvertido y cada vez más obsesionado con la espiritualidad y las prácticas religiosas. Ya. No, claro, y tan introvertido como que no hablaba. Claro, exacto. Y por eso pasaba horas rezando y meditando. Pero entonces, en 2007, ocurrió algo que le cambió la vida a toda la familia. Lalit volvió a hablar. La Lid yo creo que era un poco performático. Yo creo que sí. Es que habló de repente. Y según él, aquello había ocurrido gracias al espíritu de su padre muerto. Ah. Claro, entonces por eso te decía que lo de la voz era raro. No, a ver, sí que hay gente que le pasa, pero unos días. Tipo, Claro. porque las cuerdas vocales te quedan como por el humo, ¿sabes? Por eso me tenía sentido. Pero claro, forever no. Mi teoría es que como que 2 días estaba así y él ya asumió que nunca más podía volver a hablar. Puede ser, o que le sirvió de excusa de no puedo hablar. Y ya. Puede ser. Bueno, el caso, que con esto, desde que empezó a hablar otra vez, claro, ya pudo decir tonterías. Sí. Entonces empezó a decir que podía comunicarse con su padre desde el más allá. Ah. Por eso yo creo que dijo, bueno, ahora voy a hablar, venga. Pero no lo decía de una forma simbólica ni como una simple creencia religiosa, no, esto iba más allá, porque Lalit decía literalmente que el espíritu de su padre seguía presente dentro de la casa y que encima hablaba a través de él. Como quien, bueno, yo no hablaba, pero mi padre me dio la voz, Ah. ¿no? Todo está teniendo muchísimo sentido, ¿no? Y a ver, todo esto pues les parecía una tontería a la familia, sin más, porque él daba instrucciones de parte de su padre, pero las instrucciones, al contrario de lo que parezca, eran positivas. Eran cosas además bastante normales. Hay que trabajar duro, hay que mantener siempre la unión familiar, hay que respetar a las personas mayores, hay que rezar juntos y evitar los conflictos entre la familia, como cosas que diría su padre que eran muy positivas para ellos. Ya. Y la familia estaba muy contenta. Y además ocurrió algo que terminó reforzando como más esta autoridad que tenía acerca de... Por eso su familia confiaba en él. Porque resulta que todo empezó a ir mejor. Los negocios crecieron, la situación económica fue a mejor, los hijos tenían mucho éxito en los estudios y la familia como que prosperaba en todo lo que hacía. Entonces, claro, la familia decía, jo, sí que es verdad, o sea, nos da buenos consejos y encima nos va bien gracias a él. Ya. Pues a lo mejor es cierto y tenemos que hacerle caso, que tiene sentido. Bueno. Tiene sentido de que, jolín, No sí, te lo todo compro, te está pero saliendo bueno. bien. O sea, a ver, no te lo compro. Si todo te está saliendo bien y una persona te está aconsejando y te está yendo bien, dices, pues voy a seguir sus consejos, vengan de un muerto o no. Sí, ¿No? bueno, Pero bueno, pa'lante. son buenos consejos, son positivos. Vale, pero no, claro.
aquí empieza la parte realmente inquietante de la historia. Porque claro, aquí iba ganando autoridad dentro de la casa progresivamente sin que nadie se diese cuenta. Pero esto hizo que organizase rituales religiosos, que tuviese horarios para las oraciones y que pusiese pequeñas normas familiares relacionadas con estrategias espirituales y protección divina. Porque él decía que su padre seguía guiándolos y que todo lo hacía por el bien de la familia. Claro, las cosas parecían funcionar y nadie lo cuestionaba demasiado. Mientras funcione, ya está. Pero claro, con el tiempo la situación se volvió muchísimo más turbia, porque Lalit empezó a decir que entraba en trance algunas noches y aseguraba que durante estos momentos el espíritu de su padre hablaba directamente a través de él. Lo que decía antes, y la familia comenzó a obedecer cada vez más, pero lo más perturbador era que desde fuera parecían completamente todos normales, pero no lo eran. Todo estaba mal. Y claro, esto es lo que más miedo da, que nadie se ha dado cuenta de lo que te decía al principio. Todo en su vida parecía normal, pero ya no, porque no eran personas aisladas del mundo o no vivían encerrados como una secta. Seguían pagando facturas, atendiendo los negocios y hablando con los vecinos, pero lentamente iban hundiéndose en una realidad completamente distinta dentro de su casa. Vale, pues aquí ocurre una cosa que te voy a contar un poquito más tarde. Pero después de esto, que ya te adelanto que va a ser terrible, la policía se puso a investigar y se encontraron decenas de cuadernos escritos a mano durante años. O sea, después de lo que sea que me vas a contar. Sí. Vale. Después de ese momento que lo vamos a dejar en stand-by de lo que pasó ahí. Vale. Porque ya ves que todo se va a torcer de un momento a otro. Vale, pues encontró cuadernos con más de 200 páginas llenas de instrucciones, reflexiones espirituales y mensajes dictados por el padre muerto. Al principio las notas eran pues cosas tranquilas como consejos familiares, pensamientos religiosos o normas. Pero según iban pasando páginas, al igual que Lalit iba actuando en casa, pues iba escribiendo eso, cada vez a más y a más, el contenido de estas notas cada vez era más raro. Porque había instrucciones sobre cómo rezar, rituales, pero las últimas anotaciones eran escalofriantes. Porque se hablaba de un ritual inspirado en el árbol banyan. Banyan. Eso lo cambia todo para mí. No, esto es muy importante, que deberías de poner una foto. No lo voy a poner. Bueno, pues el árbol banyan era un árbol muy importante, es un árbol muy importante en la India. Y sus raíces están como en el aire, colgando desde las ramas y forman como una especie de figuras, o sea, como que queda todo colgando, es como un árbol muy icónico, extraño. Ya. Sí, en plan, yo nunca había visto este árbol y me pareció como súper curioso. Lo buscaste. Sí. Y según las notas, la familia tenía que participar en una ceremonia grupal donde todos se vendaban los ojos, se ataban y estaban suspendidos como en el aire, al igual que estaban suspendidas las raíces de este árbol, porque las raíces estaban colgadas, pues ellos tenían que estar así, colgados. Uf, qué mal. Se avecinan cosas horribles. Sí. Pero lo más importante es que los textos insistían en algo muy importante, y es que no iban a morir. Nadie moría. O sea, Lalit decía que el espíritu de su padre iba a aparecer antes de que pudiese ocurrir algo terrible y que iba a salvar a toda la familia. Ay, Dios. Claro. Por eso no voy aún al momento de los hechos. Pero este detalle es clave para que entendamos por qué este detalle resulta tan perturbador. Porque claro, resulta que muchos investigadores creen que gran parte de la familia probablemente no pensaban que estuviesen participando en un suicidio colectivo. Ay, Dios. ¿Cómo estaban participando? Sí. No, claro, ellos, creían en eso. Creían que iban a participar en este ritual y ya porque su padre los salvaba porque no iban a morir. O sea, creían que iban a sobrevivir y que aquello era como una prueba espiritual o un ritual religioso que iba a terminar como con esta intervención sobrenatural. Quiero decir, creían realmente que el padre hablaba a través de Lalit. Claro, no, ellos genuinamente pensaban que los iba a salvar el padre. Claro, porque ellos estaban haciendo planes de futuro y la boda de Priyanka seguía adelante. De Priyanka Chopra con Nick Jonas.
No sé quién es esa persona. Bueno, la gente sabe. Vale. Y pues seguían hablando de sus estudios, del trabajo, todo parecía normal hasta que llegamos a la noche del 30 de junio de 2018, donde ya te imaginarás lo que ocurrió, porque No, claro. te lo he ido adelantando. Sí, el momento arbolito. Aquella noche, este pueblo, Bugari, seguía como siempre, pues las tiendas se estaban cerrando, las calles en silencio, y dentro de la casa de los Bhatia, la familia cenó junta, habló, rezó, y después empezó este ritual que iban a hacer. Y nadie sabe exactamente cómo pasaron esas horas, pero resulta que a la mañana siguiente ocurrió algo que iba a llamar la atención de toda la India. Porque había un vecino y un amigo cercano de la familia llamado Gurcharan, que salió a caminar como hacía todos los días, que era su rutina, pues daba un paseo por allí y enseguida notó algo raro, porque vio que las tiendas estaban cerradas y que nadie había salido de casa de esta familia, porque recordemos que tenían una tiendita y todo eso. Bueno, pues él en este paseo estaba andando por allí, por la calle, y no se encontró a nadie de la familia de los Bhatia. Al principio no le dio mucha importancia, esperó un poco a ver qué pasaba, pero según iban pasando los minutos empezó a preocuparse más. Y aquí hay que entender, porque nosotros no nos pasaría eso, veríamos que la tienda está cerrada y pasaríamos y diríamos, pues estarán de vacaciones. Claro. Pero en la India hay como otra costumbre, como una cultura diferente, mucho más familiar. Entonces, claro, él pues simplemente entró. Aquí Ya. a lo mejor no entrarías a casa de tu vecino ni le llamarías, es como Bueno, más... depende, igual en un pueblo sí, en los pueblos sí que se hace, tipo, imagínate, tienda Manoli, pues Manoli, Sí, baja, sí. ábreme y véndeme un ave creen. O sea, en mi aldea pasaba eso. Sí, pero bueno, aquí en general somos como más individual. En ciudad sí, listas. Individualistas. En ciudad sí, Individualistas, ¿verdad? pero yo creo que en un pueblo no, sinceramente. Bueno, Pero bueno, sí, entiendo el point. claro. El caso es que este hombre decidió entrar en la casa para comprobar que todo estuviera bien. Y aquí vio algo que nunca iba a olvidar. Una escena terrible. Resulta que en una habitación de la planta baja había 10 cuerpos colgando del techo. Ay, Dios. Todos formando un círculo y completamente inmóviles. Dios, imagínate encontrarte eso. Qué animalada, ¿eh? Tiene que ser horrible. Encima no hablamos de ver 10 cuerpos. Hablamos de que era la familia con la que había compartido un montón de charlas, de risas. Era alguien que ya era parte de su vida y estaban todos muertos. La escena era tan rara que parecía irreal. O sea, muchos tenían las manos atadas a la espalda y llevaban vendas en los ojos y algunos tenían telas cubriéndoles la boca y algodón en los oídos. Sus pies casi no tocaban el suelo y parecía como eso, una ceremonia cuidadosamente organizada y un ritual. Entre los cuerpos había adultos, pero también estaban pues, esos adolescentes de los que te hablaba antes, que tenían 15 y 16 años, eran pequeños. Y solamente había una persona, porque te dije que había 10 cuerpos, pero en la familia eran 11, es verdad. Claro, pero había una persona que no estaba colgada, que era la abuela, Narayani, que su cuerpo estaba en una habitación cerca de la cama. O sea, también estaba muerta, pero no estaba colgada. Vale. Simplemente. Bueno, pues el caso es que este hombre llama rápidamente a la policía y la policía llega hasta allí. Bueno, pues la noticia evidentemente voló. Encima había un montón de gente por allí por la calle. La gente entró adentro. La televisión empezó a emitir imágenes de la casa todo el rato. Los periodistas, los policías y los vecinos llenaron las calles porque, claro, no sabían qué había pasado allí. Entonces era como la cosa esa de ¿qué ha pasado aquí dentro? No era tanto el morbo, sino el ya está todo lleno de gente y ya estamos todos aquí. Y al principio las teorías eran como un caos total, porque se hablaba de asesinato ritual, de sectas, de conspiraciones y hasta se llegó a hablar de un fenómeno paranormal. Y además todo este misterio creció más cuando empezó a circular por internet un vídeo grabado dentro de la casa mostrando la escena real de los cuerpos en el aire. O sea, no se sabe bien quién grabó este vídeo, pero está ahí, rulando por internet. Y no lo voy a poner. No. Y sí que es verdad que no es fácil de encontrar, pero quien sabe lo busca y lo encuentra y lo puede ver. A ver, ya, no, supongo. Cosa que no recomiendo, yo no lo he buscado porque sé que no lo encontraría. Probablemente. Y tendría miedo a quedarme traumada. Te quedarías.
Ay, Yo siento que tú en particular te quedarías sí, traumatizada puede para ser. siempre. Pero es que a veces también en las noticias ponen cada vídeo que dices tú, no puede Ya. ser. Y yo no estaba preparada para esto. Por lo menos Total. así ya vas preparado a esa escena. Eso es verdad. Pero no. El caso es que se cree que alguien se coló en la escena y lo grabó todo, simplemente. Alguien de toda esa gente que estaba por allí pululando. Y hay vídeos también grabados también unos días antes de toda esta tragedia donde se les puede ver felices, tranquilos, haciendo bromas y practicando como bailes para hacer en la boda. Y eso es algo que impactó muchísimo después, porque claro, en realidad tú ves cómo era esa familia antes, porque te hablan de una familia que se acaba de suicidar en grupo y es una familia, es un número más. Pero de esta forma, viéndoles hacer su vida con total normalidad, es como si los conocieras, como que ya no es un número más, ¿no? Y además cuando pensamos en suicidio colectivo, te imaginas señales evidentes de que algo va mal, pero claro, aquí no parecía existir nada de eso. Y mientras desde fuera todo parecía normal, dentro de esa casa pasaban cosas extrañas. Por eso era importante cuando te contextualicé en todo eso. El caso es que cuanto más avanzaba la investigación, la realidad todavía era más extraña. Porque no faltaba nada raro, entonces la policía no sabía nada de todo esto. Y las cámaras de seguridad tampoco mostraban a nadie entrando o saliendo de la casa. Entonces aquí se descartó la idea de que fuese un asesinato por una persona externa. Y claro, fue cuando habían encontrado aquí los cuadernos, ya leyeron todas las páginas, las últimas sobre todo, y entendieron que la escena estaba descrita prácticamente paso a paso dentro de estos libros, de estos cuadernos. Y aquí explicaban cómo debían colocarse, cómo debían atarse y cómo se iba a desarrollar todo este ritual final. Bueno, pues todo esto pasó, siguieron investigando y los psiquiatras forenses también como que llegaron a la conclusión de que Lalit probablemente tenía algún tipo de trastorno psicótico acompañado de delirios místicos que estaban relacionados con toda la figura de su padre muerto. Por eso a lo mejor aquel golpe de la cabeza que se dio, que no... Por eso me decías, ¿hubo consecuencias? A lo mejor sí, a lo mejor no. Puede ser, pero que no se sepan ya. Claro, o yo que sé, el shock que tuvo con el incendio o la muerte de su padre, que eso también sí que pudo marcarle bastante. Y dentro de una familia tan cerrada y tan dependiente emocionalmente como eran todos, que todos vivían juntos, pues las creencias estas acabaron extendiéndose al resto en una dinámica que muchos expertos definieron como psicosis compartida. Pero incluso hoy en día el caso sigue generando debates porque hay detalles que son difíciles de explicar. Por ejemplo, Lalit y su mujer Tina estaban mucho menos atados que el resto de la familia. Y esto hizo creer que a lo mejor los dos entendían lo que realmente iba a pasar y por eso fueron los últimos en morir después de ayudar a preparar el resto. Ah, puede ser. Que a lo mejor ataron a todos y ellos fueron los últimos en atarse. Pero nunca se pudo demostrar, son como teorías que están ahí sin más, como pequeños detalles de la historia. Y quizás por estas cositas pequeñas que no se sabe del todo, la historia sigue obsesionando a tanta gente tantos años después. Quiero decir, al final lo que quería decir antes, lo que recalqué, que ellos no contaban con morir. No, seguramente claro. A lo mejor lo sabía Lalit o a lo mejor lo sabía su mujer Tina. O incluso ni eso. Igual Lalit también pensaba genuinamente que iba a venir a salvarles el padre. Claro, igual también, Claro. Sí, eso es verdad. Y claro, lo que más miedo da no fue la muerte, fue toda esta normalidad que estaba ahí detrás. Y nada, que no había una escena violenta, solo una familia, pues haciendo planes de boda y planes familiares. Y con el paso de los años dejó de ser solo una investigación policial para convertirse en la pregunta incómoda sobre lo frágil que puede ser la mente humana y sobre hasta qué punto las personas pueden llegar a creer en algo tan firmemente cuando el miedo, la fe y la familia se entremezclan en sí. Ya. Porque claro, lo que da más miedo tampoco es solo la escena final, que para ver eso, cuidado, sino creer que hasta el último momento aquella casa era un sitio normal. Ya. Es fuerte, ¿eh? Es que es fuerte muy heavy. porque es un asesinato, bueno, un suicidio colectivo, pero
que mueren muchas personas. Y estás participando un poquito del proceso, en plan, quiero decir, diciéndole a todo el mundo, oye, o sea, quiero decir, no es un asesinato per se, pero un poco lo es. Un poco lo es, porque al final la elite convenció a toda su familia. Indujo a... Claro, pero a lo mejor había problemas mentales, como decían los expertos, detrás. Sí, pero bueno, ellos en teoría no los tenían. Ya. En plan, él, vale, tiene esa excusa. Ellos... Por eso es heavy. Pues, ¿sabes? Igual que en una secta puede pasar eso, esto llegó a convertirse en una especie de secta. Sí, no, es que en el fondo era literalmente una secta. Sí. Qué fuerte. Me sorprendió muchísimo. Y tú imagínate, ya digo, el escenario de esa persona que genuinamente entró en una tienda pensando que era, ¿sabes? Todo risa para brisa y de repente, pum, te encuentras como a 10 personas colgadas, formando un círculo. Quiero decir, que es como una imagen de la que yo creo que nunca... Y sin esperarte nada, porque hay familias en las que a lo mejor dices, madre mía, esta familia es extraña. Sí, pero... Pero aquí no. Qué heavy. Sí, y nunca contamos casos de suicidios colectivos, que esto me sorprendió. Ya, ni de sectas. Ni no de nos sectas, encantan. Eso, ni de sectas, pero bueno, alguna habría que contar. Es que no nos encantan. No nos encantan, pero No. este me pareció curioso. Eso sí, eso te lo compro. Además en la India. Ya. Bueno, y A ver hasta quién aquí... gana la votación. Yo siento que tú. Sí, yo siento que tú. No, yo siento que tú, Eco. ¿Mm? Pero bueno, ya lo veremos. Bueno, pues nada, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que Seguidnos viene. en Spotify y En todas comentadnos. partes, bla, bla, bla. Y nada. Y hasta Chao. el lunes. Chao.